El gobierno de Estados Unidos apuesta a someter la inflación y evitar una recesión de la economía, lo que implicaría la pérdida de millones de puestos de trabajos. Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y su homóloga del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, recién han expresado sus preocupaciones de cómo abordar las persistentes presiones sobre los precios y la ralentización del crecimiento económico que se ha tornado muy preocupante. Sobre este tema hablaremos a continuación. El presidente del Banco Central de Estados Unidos, o la Fed, Jerome Powell, y su homóloga europea, Christine Lagarde, compartieron dudas si el entorno de baja inflación anterior a la pandemia regresará alguna vez. Un cambio que los obligaría a buscar respuestas no solo a través del alza de las tasas de interés, sino de otras medidas más duras. Estamos hablando de la primera y tercera economías más grandes del mundo. Así, tanto Lagarde como Powell coincidieron en que no creen que el mundo vaya a volver a un escenario de baja inflación, porque según el análisis de ellos, hay fuerzas que se han desencadenado como consecuencia de la pandemia, las interrupciones en las cadenas de suministros y la guerra en Ucrania, que hunden las predicciones hasta ahora realizadas, lo que obligaría a los bancos centrales a pisar más el freno, es decir, hacer que el dinero sea más caro con las subidas de los tipos de interés. Miremos la situación de Estados Unidos, que es la que nos ocupa en esta presentación. En primer lugar, la inflación y el desempleo son indicadores claves para los inversores y el termómetro clave también que utiliza la Reserva Federal estadounidense, la Fed, para medir el estado de salud de la economía norteamericana. Pues bien, en el mes de mayo de este año 2022, la economía más potente del mundo registró una inflación del 8,6%, el mayor incremento en 40 años, lo que ha causado estragos a pesar de su saneada economía. La inflación interanual ha venido elevándose desde octubre de 2021 y no ha mermado hasta ahora, como lo muestra el gráfico, tanto la tasa interanual, la acumulada y la variación mensual. No solo Estados Unidos está atravesando un escenario de elevada inflación, sino también economías muy importantes en la zona euro y economías emergentes. Ahora bien, los principales ítems que muestran la mayor preocupación de alzas de precios en los Estados Unidos son las materias primas energéticos, la gasolina, la energía, el gas, vehículos usados, la comida, la electricidad, los alimentos en general, etc. Prácticamente todos los ítems muestran niveles de precios por encima de la media de inflación general de los años anteriores a 2022. Es decir, el panorama de acceso a los bienes se ha complicado mucho para la población en general. Para algunos economistas y el mismo gobierno, creen posible que la inflación haya tocado techo. Según ellos, no se prevé un pico inmediato mayor, pero la interrogante es, si esto no sucediese en junio con los resultados del segundo cuatrimestre del año, entonces, la situación del país se complica ampliamente, con efectos devastadores para la economía del país y a nivel mundial. Por ello, los economistas esperan que la inflación regrese a un promedio de 5,7%, aproximadamente al promedio de 2021, en el mejor de los casos. Por otra parte, el Producto Interno Bruto Real disminuyó y ha retrocedido con una caída de 1,6% interanual. Hay solamente una caída brusca de la economía que se produjo en el segundo cuatrimestre de 2020, durante la pandemia, luego se produjo una recuperación elevada en el tercer cuatrimestre de 2020 y se sostuvo el crecimiento de forma positiva, hasta caer nuevamente en el primer cuatrimestre de 2022. Además, la reducción de la economía se ha manifestado en 46 estados de la nación y el Distrito de Columbia, en el primer trimestre de 2022, ya que el PIB real de la nación disminuyó a una tasa anual del 1,6%, lo que pone en alerta la posibilidad potencial de una recesión inmediata o posterior. Asimismo, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en el primer trimestre de 2022, la productividad del sector empresarial no agrícola disminuyó un 7,3%, y los costos laborales unitarios aumentaron 12,6%. En los demás sectores de la economía los indicadores de productividad son contrapuestos, pero se registra una fuerte recurrencia de elevación de costos en la economía en general. Esta medición refleja algo importante acerca donde se ubica el corazón de la inflación, la que se concentra en la esfera comercial causada por el exceso de liquidez en la población. Por otra parte, Estados Unidos ha registrado una veloz recuperación del empleo perdido durante el periodo más violento de la pandemia.
Actualmente, el país tiene una tasa de paro muy baja, hay casi pleno empleo, del 3,6%, casi 6 millones de parados en una población de cerca de 330 millones de personas, que es un rango excelente. El estado que registra la mayor tasa de desempleo es Nuevo México, con el 5,1%. Ahora bien, tenemos dos variables complicadas para tomar decisiones como son, la inflación y el crecimiento económico que resultan ser críticas, pero la tasa de paro por el contrario, indica que la población ocupada ha mejorado notablemente. Lo que podría convertirse en una fuente necesaria para reducir los precios, pero a costa de desempleo. Ahora bien, las medidas que Estados Unidos ha tomado hasta ahora, para reducir la inflación, es volver más caro el dinero a través de elevar los tipos de interés del Banco Central o la Reserva Federal, que tuvieron en mayo el mayor incremento en 2 décadas y se esperan nuevos aumentos. La Reserva Federal ha elevado los tipos de interés en 0,75 puntos en junio y poniendo sobre la mesa un posible nuevo aumento de otro 0,75% para julio de este año. Pero esto no va a ser suficiente, pues la situación no pinta bien, según los datos que publica la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Decisiones que provocan también la caída de la economía. Caer en una recesión tiene amargas consecuencias. El desplome de la inversión, el consumo y las transacciones provoca cierres de empresas, recortes, pérdidas masivas de empleo e imposibilidad para pagar deudas que puede llevar a muchos a la bancarrota. Por su parte, el señor Larry Summers, secretario del Tesoro y asesor del presidente Joe Biden, ha lanzado una posible solución a este problema inflacionista que ha extrañado a propios y extraños, pues para contener este problema se va a tener que agravar otro. Según el experto, la curva inflacionista podría bajar si la tasa de paro de Estados Unidos sube al 5%. Es decir, a costa del trabajo de muchas personas, en concreto unos 2,3 millones de personas, cuando ahora que el crecimiento del empleo en ese país es positivo, según las estadísticas laborales del momento. Y este sería el resultado de volver más caro el dinero a través de nuevas alzas de interés de la Reserva Federal, recortes presupuestarios y otras medidas para extraer la mayor cantidad circulante posible que cede en la economía. Estas medidas conllevan a resultados dolorosos y a veces imprevisibles. El reputado economista propone que esta tasa suba al 5%, es decir, que se sumen unos 2 millones más de personas a las filas del paro, para que la inflación baje contrayendo la demanda. También ha recomendado más medidas, como controlar el déficit, pero sacrificar el empleo parece imprescindible, ya que de este modo los precios empezarían a bajar. Pero, ¿es tan imprescindible evitar una recesión a este precio? La población se está empobreciendo con la inflación, es un hecho, pero si sube el paro lo va a hacer más. Además, esos empleos que se sacrifican vendrán de sectores menos cualificados y, por ende, peor pagados, por lo que para cerrar una puerta se va a abrir otra bastante trascendental. El problema es que los precios no tienen perspectivas de bajar a corto plazo, por lo tanto, la encrucijada de Estados Unidos es grande, aunque es la misma que tienen el resto de países en el mundo. Bien, hasta aquí nuestro breve análisis. Si le ha parecido de interés, denos su opinión y un me gusta.